Muchas gracias, gracias por venir. Bueno, eso es un poquito el plan. Vale. Ese es un poco el plan, un poco de... Hola, perdón, yo no he tenido tiempo de traducir la presentación, pero cualquier cosa me preguntáis. Y bueno, anyone that speaks English and want to talk GenUI, you can grab me later, but this talk is going to be in Spanish. Bueno, ese es el plan, ¿vale? Una introducción a qué es GenUI y luego le vamos a echar un ojo desde el punto de vista de producto, de tecnología, una pequeña demo, ¿vale? Y luego vamos a hablar de los riesgos que tienen las aplicaciones, pueden tener las aplicaciones GenUI. A ver, vamos atrás. Vale. Muy rápidamente, este soy yo, me llamo Juan y trabajo también en Very Good Ventures. Igual voy a empezar diciendo que yo no soy un experto en inteligencia artificial y de hecho, en comparativa con el resto de la industria, seguramente esté mucho más así en temas de inteligencia artificial. Evidentemente es una tecnología espectacular, pero creo que necesita que le demos una vuelta como industria a que la máquina de café tenga inteligencia artificial, pues igual hay que dar una vuelta a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que no soy un experto en inteligencia artificial, pero llevo unos meses trabajando con GenUI y no vengo a venderos GenUI, de hecho no vengo a venderos nada, vengo a presentaros una tecnología que, como cualquier otra tecnología que veáis aquí o en cualquier otro sitio, tenéis que evaluar, tenéis que intentar entender los puntos fuertes, los puntos menos fuertes, cómo se compara con otras tecnologías, cómo habéis estado haciendo. A mí me pagan igual, yo no vengo a venderos nada, ¿vale? Simplemente os cuento mi experiencia. Vale, ¿qué es GenUI? GenUI o Generative UI, interface autogenerada, como lo queráis llamar, es una LLM decidiendo en tiempo real la interface para las personas. Dos partes interesantes o dos partes que no nos podemos perder es la LLM la que hace toma de decisión, ¿vale? Y lo hace en tiempo real. Ya hay otras herramientas que son, yo estoy con mi portátil, mi ordenador, con la aplicación que queráis, Figma, Penpot, lo que os dé la gana, y yo estoy utilizando un asistente en el que yo estoy trabajando y hay un momento que le doy un botón y eso lo pongo en producción, ¿vale? Pero todas las personas que acceden a esa aplicación o a esa web en producción reciben la misma interface. Eso es una cosa. GenUI, esa interface se decide en tiempo real, es decir, hasta que la persona no accede a la web o a vuestra app, la LLM no ha decidido qué interface le va a dar. ¿Yes? ¿Sí? Ok. Es una tecnología que está en su infancia, ¿vale? Como todo lo que tenga que ver con LLMs, inteligencia artificial, parece que 3 meses son 3 décadas, pero realmente esto está muy en su infancia. Hasta justo ahora acaba de ser publicado hace menos de semanas la versión 09 del SDK de GenUI que tiene Flutter con el protocolo que vamos a hablar ahora, pero es súper experimental. ¿Eso qué quiere decir? Que literalmente lo que funciona hoy puede que la semana que viene no funcione, ¿vale? Nosotros cuando hemos estado haciendo GenUI en los últimos meses hemos estado casi con el F5 en el repo de GenUI de Google a ver qué habían hecho ayer para actualizar nuestra implementación a lo que habían literalmente hecho ayer, porque es muy experimental. Los conceptos un poco como más alto nivel son un poquito más estables en los últimos meses, pero la implementación, es decir, el SDK me da esta API o esta otra API, o me abre esta puerta, me cierra esta otra puerta, ahora tengo que pedirlo aquí, lo tengo que pedir allá, es todavía súper experimental. Entonces, estar ahí a la vanguardia pues requiere que tienes que estar ahí pendiente de la última que ha salido del SDK, ¿vale?
Un poco por desmitificar y por un poco ayudar a entender lo que es GenUI. GenUI es personalización, pero la personalización no se ha inventado hace 3 días. Quiero decir que llevamos mucho tiempo donde las aplicaciones, las webs, las cosas que utilizamos se personalizan. Tú en el momento que pones tu usuario y tu contraseña y tu carita y tu nombre sale en una aplicación, en una web, eso es un nivel de personalización, ¿vale? O sea que esto no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia? GenUI lleva la personalización potencialmente al extremo, donde la interface que tú recibes y la interface que yo recibo son distintas, pueden ser potencialmente distintas, o la interface que yo recibo por la mañana puede ser distinta a la interface que yo recibo por la tarde. ¿Vale? Entonces, es en tiempo real y es personalización, pero se puede llevar a unos niveles hasta esos niveles, ¿no? Personalización extrema, por así decirlo. Vale, vamos a echarle un ojo desde el punto de vista de producto. ¿Vale? Una cosa, hasta ahora, ¿no? Con el desarrollo de producto digital de forma tradicional, lo más normal, y si trabajáis haciendo ese tipo de cosas, es que se diseñan pantallas y flujos. Es decir, pues igual, con la herramienta que utilicéis, pues Photoshop hace 30 años y ahora cualquier herramienta un poquito más de nuestro tiempo, lo normal es que una persona de producto de diseño y negocio, con suerte en un buen equipo, también gente de tecnología es parte de ese proceso, se va a diseñar de una forma estática un montón de componentes, un montón de pantallas, un montón de flujos, donde se define, pues esta es la home, cuando hago clic aquí me voy a ajustes, cuando hago clic allá me voy a ver el tiempo, todo eso se diseña, ¿vale? Pero con GenUI ya no se hace eso. Con GenUI pasamos de pantallas y flujos estáticos a definir un objetivo, un catálogo y unas instrucciones. Vamos a ver un poquito más. Esto os lo cuento, no hace falta que lo leáis, os lo cuento. Cuando tenemos GenUI, ya digo, ¿no? Dejamos de tener cosas estáticas y hay que explicarle a la LLM cuál es el objetivo, ¿no? Un par de ejemplos. LLM, eres un consejero financiero donde tienes que ayudar a las personas que llegan a nuestra app, a nuestra web, a decidir sobre nuestro producto de catálogos financieros basado en las necesidades a corto y largo plazo. Pero le tienes que dar un objetivo a la LLM. La LLM tiene que tomar ese rol y entender para lo que está ahí. Esto, en GenUI, en el modelo antiguo, ¿quién tenía esto en la cabeza? La gente de producto, la gente de negocio. ¿Vale? Yo cuando empezaba a meterme en temas de GenUI, de repente te das cuenta de todo el conocimiento implícito que hay en los procesos que tenemos a día de hoy en la industria. ¿Vale? Otro ejemplo. El LLM vas a tomar el rol de un agente de viajes y tienes que ayudar a los usuarios a encontrar sus próximas vacaciones basado en el presupuesto, si es una familia, si es no sé qué, si es romántico, divertido o lo que sea, ¿vale? Pero pasamos de ese objetivo que antes pues estaba en la cabeza, ya digo, del equipo, del producto, del negocio, lo que sea, ahora hay que explicárselo a la LLM, ¿vale? Y otra forma de entender GenUI es LLM, este es tu objetivo y te voy a dar un catálogo de componentes para que tú puedas conseguir ese objetivo. ¿Vale? Es objetivo, catálogo, bueno, instrucciones y a conseguir ese objetivo. Igual, si tenéis un sistema de diseño con vuestros componentes, el componente tabla, el componente avatar, el componente título, el componente
Si tenéis un sistema de diseño, de hecho, si no tenéis un sistema de diseño, GenUI se os va a hacer increíblemente complicado, pero ya luego lo hablamos un poquito más. Pero estamos en las mismas, lo que hablaba hace un segundo del tema de conocimiento implícito. Hay que explicarle a la LM, o sea, la persona como desarrollador, desarrolladora, tú ves esa tabla, como ser humano tú ves esa tabla, implícitamente entiendes para qué vale una tabla. Y si tú me lo tienes que explicar, o yo te lo tengo que explicar a ti antes de todo esto, yo te diría, pues hombre, pues una tabla, pues tiene cabeceras y pues para comparar cosas, evidentemente. Ese evidentemente deja de ser evidente cuando se lo tienes que explicar a una LLM, porque la LLM no lo sabe. Entonces, es una de las cosas que personalmente he visto equipos de repente rascándose la cabeza porque necesitas explicarle a una LLM cómo utilizar una línea de un píxel para dividir una sección y otra sección. Ese conocimiento es el que llevamos décadas como seres humanos trabajando, gente de producto, gente de diseño, que evidentemente ya no piensan cuando están haciendo sus diseños, simplemente es como sección, separador, sección. Pero a la LLM se lo tienes que explicar. Y cuesta más de lo que parece. ¿Vale? Porque además no solo tienes que explicarle a la LLM cuándo o para qué utilizar el componente tabla, sino tienes que decidir de ese componente tabla, ponte que tienes en tu sistema de diseño 10 propiedades. La cabecera, el número de columnas, el número de filas, los colores, esto de aquí abajo. Tú tienes que decidir cuánta visibilidad y cuánta responsabilidad le das a la LLM para usar esas propiedades. ¿Vale? Tú no tienes por qué abrirle todas las propiedades de esta tabla, de este componente. Tú puedes tener un componente texto y a lo mejor tu componente texto en el sistema de diseño tiene el texto, tiene tamaño grande, mediano, pequeño, tiene color rojo, verde, azul. Tú tienes que decidir, tienes que pensar y tienes que explicarle a la LLM cuándo utilizar un tamaño grande, cuándo utilizar, un tamaño pequeño, cuándo utilizar un color, cuándo utilizar otro color. Todo esto es implícito y ahora hay que hacerlo explícito. Menos fácil de lo que parece. Vale, y hay que explicarle a la LLM lo que para vuestro equipo, vuestra empresa, vuestro lo que sea, lo que es un buen diseño. Porque, repito, la LLM decide en tiempo real si el botón va arriba a la derecha, abajo a la izquierda, si va uno al lado del otro. Esas decisiones son las que la LLM tiene que tomar en tiempo de ejecución, basado en el contexto de lo que conozca de esa persona que está accediendo, bla, bla. Pero se lo tienes que explicar. ¿Qué es un buen diseño? Si, pues eso, si es imagínate, ¿no? En el ejemplo de lo de viajes. Pues la LLM, por ejemplo, puede entender que tú a lo mejor no tienes ni idea de dónde quieres ir, simplemente sabes que, oye, pues viene las vacaciones, tengo un poquito de dinero, me quiero ir de vacaciones, pero no sabes dónde quieres ir. Tu mentalidad en ese momento es, oye, pues necesito inspiración, o necesito buscar un poco limitando mi presupuesto. ¿Vale? Pero la interface, cuando tú estás buscando inspiración, no es la misma interface cuando tú ya sabes exactamente lo que quieres. Porque tú cuando quieres inspiración, pues seguramente estás tirado así en la silla viendo vídeos, imágenes grandes, descripciones largas, todo ese tipo de cosas, pero cuando tú ya sabes lo que quieres es clic, 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 comprar. La interface es muy distinta. Y eso hay que explicárselo a la LLM también. La LLM se convierte en la persona de diseño. Y no solo en la persona de diseño, también se convierte en la persona de desarrollo. ¿Por qué? Lo que decíamos antes. En los productos, en el desarrollo de producto tradicional, hago las comillas porque hasta hace 3 meses era el único desarrollo de producto que había, pero ahora es tradicional y este es nuevo.
lo que decíamos antes, hay que diseñar, hay que programar y hay que testear cada componente, cada pantalla, cada flujo. Con GenUI le das unas instrucciones, sí tienes que tener los componentes, y la LLM hace magia, ¿vale? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien? Deja que me va. Ok. Vamos a darle un ojo desde el punto de vista de la tecnología. Si echáis un ojo a lo que hay por ahí de GenUI, sobre todo incluso en el repositorio de GenUI de Flutter de Google, los ejemplos son un poco, en mi opinión, demasiado sencillos, hasta el punto que son un poco... Hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que muestran es una aplicación de frontend, ya sea una app, una web, conectándose directamente a Gemini para hacer GenUI. Y funciona. La realidad es que cualquier aplicación mínimamente realista de GenUI va a necesitar un backend dedicado, ¿vale? Pero ya digo, en el frontend pues vais a tener que buscar un SDK de GenUI. Flutter tiene el oficial, ¿vale? Que ya está llegando ya se está empezando a estabilizar, pero está el Pilot Kit, hay versiones de Angular, hay versiones de React. Tú en el front vas a necesitar un SDK de GenUI y vas a necesitar cierta infraestructura de IA en el backend. Esta infraestructura es la que realmente se va a conectar a la LLM, entonces ya dependiendo de el negocio, puede ser multiagente, un solo agente, más sencilla, menos sencilla. Al final, ¿en qué se basa esto? En que la LLM lo que hace es hacer de forma declarativa, decirle al SDK que está en el frontend, esta es la lista de componentes que quiero que pongas en la pantalla, básicamente. La LLM decide eso. Lo hace de una forma declarativa y lo hace sin ejecutar código, porque si no, bueno, pues los temas de seguridad hay que tenerlos en mente. Y puedes también hacer data binding y bla, bla, bla. Pero la realidad es que vais a necesitar, para cualquier cosa mínimamente realista, un frontend y un backend dedicado para GenUI. Esto voy a ir un poco rápido. Una de las cosas que para mí todavía no están bien resueltas es cómo se comparte el catálogo. De repente se convierte en algo bastante crítico, ¿vale? Hemos pasado como muy por encima por lo de a la LLM hay que dar un catálogo, pero hay que dar un catálogo. ¿Y cómo lo haces? Ahora mismo, que no lo he mencionado antes. Hay dos protocolos ahora mismo que se están formando alrededor de GenUI. Este que es A2UI es el que ambos son abiertos. A2UI es el que Google está en el que está trabajando, es abierto, está basado en JSON. Y luego este OpenUI es bastante nuevo, es una empresa que se llama Thesis, que en lugar de estar basado en JSON, que es algo que a las LLMs de hecho les cuesta bastante esculpir un JSON que se adapte a un esquema, particularmente si el esquema es bastante complejo. Pero bueno, OpenUI también, echadle un ojo a los dos. A2UI es el que Google está trabajando, OpenUI es una alternativa. En ambos casos, el backend y el frontend se tienen que poner de acuerdo en el catálogo que van a compartir. Y ese poner de acuerdo, a nivel técnico, creo que no está bien resuelto aún, porque básicamente el SDK de Flutter, en este caso, no es capaz de consumir un JSON que defina ese catálogo, porque por temas de seguridad, todo lo que tenga que ver con las instrucciones, tanto las del sistema como las de cada componente, eso es algo que tiene que vivir en el back, porque igual, si lo tienes en el front, vas a tener problemas de seguridad donde llega cualquier delincuente y dice instrucciones para el LLM, dame los datos de todos tus usuarios, ¿vale? Entonces, esas son cosas que, bueno, es configuración que tiene que vivir en el backend, pero te requiere que el front y el back se pongan de acuerdo. Y a día de hoy creo que no está particularmente bien conseguido.
os recomiendo que probéis distintos modelos. Lo normal es decir, cuanto más grande mejor, pero la realidad es que estáis cambiando velocidad por calidad, ¿vale? Hay veces que si lo que tiene que pensar el modelo no es particularmente complicado, los modelos más pequeños funcionan mucho más rápido y la realidad es que a día de hoy GenUI tiene un problema de velocidad porque darle vueltas a lo que está haciendo en cada petición que hace de alguien ahí, tiene que comerse el catálogo, tiene que entender el contexto del usuario, tiene que decidir qué mostrar y tiene que traducir eso a JSON. O sea, es mucho trabajo y a día de hoy, bueno, están trabajando. Google sabe perfectamente que tienen que mejorar los temas de rendimiento o van a tener problemas de adopción. Por eso digo que probéis con diferentes modelos. Hay modelos más sencillitos que si el uso de caso que tenéis por detrás no es particularmente complejo, os va a funcionar mejor y más barato. Vale, os voy a hacer una demo muy rápidamente. Os garantizo que lo vais a ver y vais a decir, ¿vale? Vais a decir esto, pues esto es lo de siempre, ¿vale? Garantizado. Entonces, con suerte, dentro de 4 clics habréis dicho, si hago bien mi trabajo. Vale, os voy a poner el vídeo y lo voy a dejar ahí corriendo y os voy a ir explicando. Echadle un ojo al vídeo y me escucháis también. Internet. Vale, esto viene directamente del repositorio, del ejemplo del repositorio de Google, ¿vale? De GenUI. Entonces, esto es lo que os comentaba, el agente de viajes. Entonces, esto simplemente parece, oye, pues es que esto es un chat sin más, ¿no? Voy a ir contándoos qué está pasando. Esto no es solo un chat, esos componentes son completamente interactivos. Si tú a GenUI le das componentes interactivos, ricos y pues eso, pues ya ves que tú puedes sacar aquí, yo le estoy preguntando ahí, me quiero ir en Semana Santa a Londres con la familia, hay algún partido de rugby y entonces GenUI está aquí pensando y me va a devolver este catálogo de componentes que yo he definido, ¿vale? Todo lo que veis aquí, la LLM ha decidido ese texto, poner una imagen, ese titular, todo esto lo ha decidido la LLM en tiempo real, que es por lo que está tardando un poco, ¿vale? Ok, a ver si ahora cuando muestra el itinerario, para que veáis que estos son componentes, no es texto solo, no es un chat solo, ¿vale? De hecho, si miráis BGB en el GCN que ha salido antes, que es la conferencia que se ha hecho hace un mes, ¿ves? Esto es completamente interactivo. Si le dais un componente interactivo, GenUI va a utilizar un componente interactivo. Bueno, ¿qué he hecho aquí? Le he quitado componentes, exactamente las mismas instrucciones, pero le he quitado componentes. Ya no es interactivo. Ya es menos interactivo, porque es lo que decía antes, vosotros definís el catálogo. Si definís un catálogo rico e interactivo, la LLM lo va a usar. Si no, va utilizando cosas más sencillas. He dejado la imagen rota porque me da pie a hablar de alucinaciones. Menos componentes, componente texto. Las instrucciones son las mismas, pero yo ahora a la LLM le he dado solo texto. Y la LLM intenta hacer su objetivo solo con texto, ¿vale? Eso abre un montón de posibilidades, si queréis las hablamos luego, que no tengo tanto tiempo. Pero es lo que quiero decir, vosotros controláis el catálogo de componentes. Más interactivo, menos interactivo y lo que le permitís a la LLM controlar. Rápidamente, si cada persona tiene, bueno, si tú entras por la mañana y tienes una interface, y entras por la tarde y tienes una interface distinta, ¿qué pasa con los atajos de teclados esos que vas ya, eso desaparece? Porque potencialmente tu interface, cada vez que entras, es potencialmente distinta. Explica eso a la gente de soporte. Yo he trabajado en una empresa que, bueno, 1 millón de usuarios, que cambiar el texto de un botón, si se te ocurría hacer eso sin consultarlo con soporte, vamos, a ir al cuello. ¿Por qué? Porque el soporte muchas veces se basa en, se saben perfectamente la interface. Vas a ajustes, vas a perfil, tercer botón de abajo, le das a clic. Bueno, pues ahora todos tenemos una interface distinta.
¿qué hace soporte al cliente? Las alucinaciones. Las LLMs tienen alucinaciones y no es una cosa que se pueda, no es una cuestión de empeñarse mucho. Han sacado papers enteros que son parte fundamental de cómo funcionan estos modelos. Si tu modelo de negocio no puede soportar un 2% de alucinaciones, igual no deberías estar utilizando GenUI, ¿vale? La ética de los productos basados en inteligencia artificial, la queréis saltar, saltaros, pero es real. Y el coste. Los productos digitales, igual, de forma tradicional, requieren de una inversión bastante fuerte para empezar. Hay que diseñar, programar y testear todos los flujos y todas las pantallas, pero una vez que lo pones en producción, como todo el mundo recibe la misma interface, hay que invertir mucho al principio y al final la economía de escala entra en acción. Con GenUI es al revés, vas a llegar a producción muchísimo antes porque no tienes que picarte todo eso, pero cada persona que acceda a tu app de producción o a tu web de producción le va a dar a los tokens. Entonces, los modelos económicos no son los mismos y hay que hacer las matemáticas antes de tirarse a hacer esto. Tengo unas cuantas preguntas sobre ayudar a equipos a entender cuándo deberías estar utilizando GenUI. Si tus usuarios, no eres capaz de etiquetar a tus usuarios de formas distintas, no tiene sentido. Si para ti todos tus usuarios son exactamente iguales, todas las personas son exactamente iguales, no necesitan una interface distinta, no necesitas GenUI. Si a que sepas que Pepito y Pepita son distintos, pero tú estás vendiendo entradas de cine, te quiere decir, a lo mejor no necesitas una interface distinta para cada momento del día. Igual no necesitas GenUI. Si no tienes un sistema de diseño ya puesto, lo vas a pasar mal. Alucinaciones y la infraestructura de inteligencia artificial. Si no tienes nada de eso, tirarte a hacer una aplicación GenUI, pues es un reto. Hostia, ya.